Cordial saludo, mi nombre es Juan Guillermo Harman y el presente video lo estoy realizando como desarrollo de la actividad número 2. Escogí la NIF 10 para la exposición de hoy, la cual corresponde a los estados financieros consolidados. El objetivo de la NIF 10 es establecer los principios para la presentación y preparación de los estados financieros consolidados, cuando una entidad controla a una o a más entidades distintas. Entonces, a esta entidad que controla a una o a más entidades distintas, la vamos a llamar controladora. Esta es un inversor, también se le conoce como matriz principal, y es quien ejerce el control sobre las subsidiarias. Bueno, y entonces, ¿quiénes son las subsidiarias? La subsidiaria es una entidad que es controlada por la controladora, también se le conoce como filial, dominada o controlada. Esta entidad cuenta con una personalidad jurídica, consejo directivo, pero es controlada por la controladora. Puede ser una o pueden ser dos, tres o pueden ser muchos más. Ahora pasamos a hablar acerca del control. El control que tiene esta empresa controladora hacia la filial o subsidiaria o controlada, y esta existe cuando la controladora posee directa o indirectamente a través de subsidiarias más de la mitad del poder del voto de una entidad, o la controladora posee la mitad o menos del poder del voto de la entidad, pero tiene poder sobre más de la mitad de los derechos del voto, poder para dirigir las políticas financieras y de operación, poder para nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración y poder para emitir la mayoría de los votos en las reuniones del Consejo de Administración. Ahora bien, ya teniendo claro qué es una entidad controladora y cuáles son las subsidiarias o entidades controladas, pasamos a ver en realidad los estados financieros consolidados, que nos habla esta NIF 10. Entonces, vamos a hablar de los estados financieros separados, los combinados, para de último llegar a los consolidados. Vamos a hablar primero de los estados financieros separados, los cuales pues los hacemos al 31 de diciembre y también se le conocen como estados financieros individuales. Estos son los estados financieros independientemente de la matriz o la controladora y de las subsidiarias o controladas. Y los siguientes estados financieros serían los estados financieros combinados. Los estados financieros combinados son los estados financieros agrupados de las subsidiarias exclusivamente. Entonces, digamos que la controlada o subsidiaria A con la subsidiaria controlada B nos daría los estados financieros combinados. Entonces, la unión de estas subsidiarias es con la que obtenemos los estados financieros combinados. Y por último, llegamos entonces a los estados financieros consolidados, ya luego de haber explicado cuáles son los estados financieros individuales, los estados financieros combinados, ya vamos llegando a lo que son los estados financieros consolidados como tal. Estos estados financieros consolidados son los que hay entre los estados financieros de la matriz y los estados financieros de las subsidiarias. En este caso, vemos que hay una entidad controladora o la matriz más los estados financieros de una subsidiaria o controlada, donde obtenemos los estados financieros consolidados. Y cuando tenemos más de una controlada o más de una subsidiaria, entonces sería controladora o matriz más los estados financieros combinados, que es donde se unieron los estados financieros pues de las subsidiarias, y entonces la suma de estos dos pues con ellos vamos a obtener los estados financieros consolidados. Vamos entonces después de esto a hacer un ejemplo pues más práctico para ver cómo sería el estado financiero consolidado. Entonces, en este ejemplo vamos a decir que la controladora adquiere el 60% de la controlada por un valor de $3,000.
Otro, la controladora realiza un préstamo por $1000 a la controlada con la firma de un contrato. Y otro punto dentro del ejercicio sería la controlada brindó un servicio de asesorías por $2000 a la controladora como un gasto administrativo. Entonces, vamos a ver cómo sería. Ahora pasando con el desarrollo del ejercicio, vamos a tener nuestra hoja de consolidación, en este caso para el estado de resultados. Acá en esta hoja de consolidación, pues vemos el estado de resultados de la empresa controladora, el estado de resultados de la empresa controlada. Vemos una columna de ajustes y vemos ya los datos consolidados del estado de resultados. ¿Qué significa esta columna de ajustes? La finalidad de la consolidación es eliminar toda operación o transacción entre controlada y controladora. Y como en el ejercicio, vemos que el ejercicio nos dice que la controlada brindó un servicio de asesoría de $2000 a la controladora, que este va como gasto administrativo, entonces ahí es donde vamos a eliminar estas transacciones entre controlada y controladora. Como vemos acá, los servicios prestados de la controlada fueron de 20.000, de los cuales 2.000 fueron a la empresa controladora. Y dentro de los gastos administrativos, esos 2.000 van en el haber, ya que fueron un gasto administrativo que tuvo también pues con la empresa controlada. Entonces esto lo eliminamos, el uno va al debe, el otro va al haber y vamos eliminando por medio de este tipo de ajustes las transacciones u operaciones dentro de la controlada y la controladora. Luego de haber realizado eso, vamos a hacer toda la operación de consolidación. Sumamos los ingresos en ventas, tanto de la controladora como la controlada. La primera fue de $50.000, de la segunda de $20.000, lo cual nos arroja un resultado de $70.000. Servicios prestados fueron de la controlada 20.000 menos el ajuste de 2.000, ya que fue una operación entre controlada y controladora, quedan $18.000. Costos en venta 20.000, 12.000 para un total de 32.000. Los gastos administrativos de la controlada fueron 6.000, de la controladora fueron 6.000, de la controlada fueron 3.000, pero tenemos un ajuste en el haber de 2.000, lo cual nos arroja un total de $7.000. Así sucesivamente, terminando el ejercicio para que en el total del ejercicio nos dé una utilidad de la controladora de $15.000, de la controlada de $22.000, para un total de $37.000. Como tal, vamos a generar ya el estado de resultados consolidados con estos datos que tenemos acá ya consolidados. Vamos acá al estado de resultados consolidados, es dentro de la empresa, los ingresos que fueron de 88.000, como vemos acá, los 88.000, las ventas de 70.000, de 18.000 los servicios prestados, gastos ordinarios 51.000, costos en venta 32.000, gastos administrativos 7.000, gastos en ventas 9.000, gastos financieros 3.000, para un resultado del periodo de $37.000, tal cual no lo muestra acá en esta parte. Entonces, como tal, este es el ejemplo de la consolidación del estado de resultados. Ahora vamos a pasar con los otros dos puntos que nos pone el ejercicio, que planteamos en el ejercicio, donde nos dice que la controladora adquiere un 60% de la controlada por un valor de $3.000 y la controladora realizó un préstamo por $1.000 a la controlada con la firma de un contrato. Entonces pasamos a ver el balance ya general consolidado con estos datos. Aquí tenemos la hoja de consolidación del balance general, en donde vemos las cuentas o el balance general de la controladora, el balance general de la controlada. Vemos una columna de ajustes
y vemos una columna de intereses minoritarios, los cuales más adelante los estaré explicando. Y por último, ya la columna del balance general consolidado. Entonces, aquí para el ejercicio que nos pide que la controladora realizó un préstamo por $1000 a la controlada con la firma de un contrato. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que tenemos unos documentos por cobrar de la controladora, el cual nos afecta a los activos, y aquí tenemos un documento por pagar de la controlada, el cual estaría afectando al pasivo del balance general. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí, pues, bueno, acá tenemos todas las cuentas del balance, pero vamos a enfocarnos en los documentos por cobrar, que de estos $3000 que tiene la controladora, vamos a pasar 1000 al haber, ya que son una transacción u operación con la controlada. Lo mismo acá en documentos por pagar. Los documentos por pagar de la controlada, dentro de esos 3000 vamos a poner la nota en el debe con el fin de eliminar esta transacción entre las dos empresas, entre la controlada y la controladora. Acordémonos que el objetivo de la consolidación es eliminar también las cuentas o las transacciones u operaciones dentro de la controlada con la controladora. Y para el desarrollo del último punto, el cual nos dice que la controladora adquiere el 60% de la controlada por un valor de $3000. Entonces vamos al balance general. Vemos que estos $3000, por lo cual la controladora pues adquirió a la controlada, los ponemos acá en los activos. Son los $3000 que pagó por ese 60%. Acá en los ajustes los llevamos al haber, ya que pues tenemos que hacer un ajuste para realizar la eliminación de la transacción u operación dentro de la controlada y controladora. Y vamos a ir a las cuentas patrimoniales de la controlada. Entonces, la controlada nos dice que tiene un capital de 2000, el cual pues el 60% serían 1200. Unas reservas de 1000 serían $600, ese 60%, y la utilidad acumulada que nos dice que es de 1300, el 60% serían $780. Como vemos acá, esto nos suma 2580, no nos cuadraría con los $3000 de la inversión en acciones. ¿Qué pasa? Que entonces se realizó una compra por más de lo que en realidad pues vale ese 60%. ¿Cómo cuadramos nosotros eso? Eso lo cuadramos ingresando esos $420 que faltan, estos 2580 más estos 420 que nos darían los 3000, como un crédito mercantil. Como sabemos, pues el crédito mercantil es ese valor adicional que el inversor paga a una empresa, ya que por encima del valor de sus activos. Entonces aquí iría este crédito mercantil. Con eso eliminamos esta otra operación o transacción que se hizo dentro de la controlada A y la controladora. Bueno, así pues, tenemos un 40%, ese 100%, 60% pues se compró. Y ese 40% sería el restante, que serían los intereses minoritarios. También los ponemos en las cuentas patrimoniales de la empresa controlada. Y aquí serían el 40%, serían 800 de capital, 400 de reservas y 520 de utilidad acumulada. Entonces ya para la terminación del ejercicio vamos a realizar las consolidaciones y las operaciones, en donde pues sumamos
las cuentas de caja, las cuentas de bancos, las cuentas de cuentas por cobrar, los documentos por cobrar, pues se realiza la suma y el ajuste nos daría 2.000, esos 3.000 menos el ajuste. Seguimos con las cuentas de inventarios, de activos fijos, depreciación acumulada, la cual pues vemos que pues va en negativo, como sabemos, deterioro acumulado. Las inversiones en acciones, aquí serían las inversiones con el ajuste, pues los llevamos a cero. Cuentas por pagar, documentos por pagar, aquí también se hace la suma de la controladora con la controlada y le restamos el ajuste que se realizó. Aquí en esta parte de las cuentas patrimoniales, pues vemos que sumamos tanto lo que tenemos de capital de la controlada con la controladora y le restamos los ajustes, tanto el ajuste del 60% como el interés minoritario del 40%. Asimismo con las otras cuentas, aquí llevamos el crédito mercantil de lo que habíamos hablado hace un rato con el tema de los $420 para completar los 3.000. Y aquí llevamos el interés minoritario, que fueron estas tres cuentas patrimoniales, que son los 1.720. Acá están los 1.720. Entonces, aquí ya pues vemos que ya nos dan sumas iguales y ya pasamos a realizar como tal el balance general consolidado. Entonces, aquí ya podemos pasar al balance general consolidado. Acá vemos el balance del 2024 ya consolidado. Todo lo que son los activos corrientes, los no corrientes, el total de activos, los pasivos corrientes, los no corrientes, el patrimonio y el resultado del ejercicio. 69.300, que como vemos en la hoja de consolidación, nos dan los 69.300. Entonces, como tal, este es el ejemplo ya desarrollado del caso pues que pongo como práctico para darle mejor entendimiento al tema de la NIF 10, estados financieros consolidados. Eso es todo, espero haya sido de su agrado la presente exposición. Muchísimas gracias.